Hola, bienvenidos. Me complace muchísimo tener a Nebraska Flores, mi compañera de máster, en esta sesión de hoy y voy a leer parte de su biografía. Nebraska Flores Espín, Quito, Ecuador, 1999. Artista visual e investigadora. Su práctica explora cómo habitar la atmósfera donde confluyen conceptos de naturaleza, territorio y vínculos horizontales con organismos no humanos desde perspectivas decoloniales. A través del estudio de la arquitectura animal viva y los nuevos materialismos, imagina cómo podrían transformarse nuestras relaciones con el entorno si nuestras formas de habitar fueran diseñadas para convivir y colaborar con otras formas de existencia, organizando así nuestra disposición en el mundo, reorganizando así nuestra posición en el mundo. Trabaja con instalaciones, escultura, fotografía y nuevos materialismos mediante instalaciones, proponiendo hábitats de convivencia que revelan cómo la atmósfera del mundo es una expresión de vida que atraviesa todos los conceptos de existencia y materia. Desde esta perspectiva, crea refugios donde lo frágil, lo colaborativo y lo ecológico configuran nos permiten cohabitar el presente imaginando futuros plurales y de coexistencia. Graduada con honores en el Máster de Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid, gracias a una beca completa de Fundación Carolina y la beca UCM 2025. Artista seleccionada para la tercera Bienal Universitaria de Arte Multimedia BUAM 2025-2026. Ganadora del premio Bienal Saco, otorgado por la Bienal de Cuenca, quizás mañana, y la Bienal Saco Arte Contemporáneo 2024. También recibió el premio Arte Emergente 570 en su tercera edición 2023, en convenio con el área de investigación y creación de la carrera de artes visuales PUSE y la Galería de Arte N24 Quito, Ecuador 2023. Su trabajo se ha presentado en diversos espacios culturales y galerías entre Ecuador y España. Pues bueno, muy bienvenida, Nebraska, a esta sesión en clase excéntrica 433 desde Duitama, Boyacá, Colombia. Y Hola. bueno, perdón, te corto. No, estamos con el tema técnico, perdón, voy a hacer, eso lo editaremos ya, pero me cuentan, ya nos ha pasado que se nos queda el micrófono cerrado y hablamos y no se escucha, si no se escucha perfecto, si se escucha interferencias o algo, nos avisan, ¿vale? Y también las personas que están viendo el live. Ok, ok, hola con todos, con todas. Mucho gusto. Soy Nebraska Flores. Gracias, Laura y Boris, por la invitación. Y a Nodo Duitama por acogerme en este espacio de diálogo y creación muy bonito desde allá en Colombia y generar una sinergia desde acá en Quito, Ecuador. Me parece muy interesante poder generar estos espacios, así que muchas gracias por la invitación y por estar aquí. A todos ustedes. Les voy a compartir pantalla. Se me está haciendo un poquito difícil como ir aceptando a las personas mientras voy, me gustaría ir exponiendo. No sé si Boris te puedo dar un poco el host para... Es que creo que para compartir pantalla necesitas el host. Ah, no, no importa, no pasa nada. Entonces lo voy compartiendo. Ok. em, Me comentan si se logra ver la pantalla y vamos. Em, ok, ok, ¿se logra ver la pantalla? Perfecto. Sí. Ok, bueno, bueno, hola con todos y con todes. Eh, Me gustaría presentarles mi proyecto de investigación que vengo realizándolo ya con algunos años de investigación y también creo que se irá desarrollando de mejor manera en el máster que realizamos junto con Laura en el máster de investigación en arte y creación en la Universidad Complutense de Madrid. Y ha sido muy interesante poder compartir estos procesos, en el cual yo lo he titulado a mi proyecto como Atmósferas Emocionales y en su subtítulo sería Coexistir desde la materia y el ejemplo de seres otros. Mi proyecto nace con una pregunta inicial que va tratando de irse desarrollando, que lo vamos a ir diseccionando por partes y realicé como este mapa conceptual con el que me voy a guiar un poco sobre la investigación. Y es justamente
parte de esta idea de cómo, qué es una atmósfera y cómo esta atmósfera puede también ser como un elemento que alberga su propia vida, que nos circunda con seres otros y que al mismo tiempo forma parte de una coexistencia mutua. Entonces, para ello he estudiado algunos filósofos y artistas que han trabajado con el concepto de atmósfera y lo entienden no solo como una masa o un cuerpo físico que existe al exterior o incluso dentro de la Tierra, sino también como un elemento tangible, matérico que nos afecta. Uno de ellos es Emmanuel Cosia, este filósofo que explica que y nos invita a repensar justamente la coexistencia a través de un sentido atmosférico y un poco para citar sus palabras, él menciona que si estamos atmosféricamente conectados por un concepto atmosférico, es porque estamos adentrándonos a un proceso que engendra también vida, en el cual yo comienzo a analizar a la atmósfera no solo como ese elemento o fenómeno físico, sino también como un estado emocional o afectivo que emerge justamente de una interacción con el espacio circundante, en el cual yo lo titulo como una atmósfera emocional. Y dentro de este espacio atmosférico emocional me interesa mucho cómo otros organismos generan su propia atmósfera. Entonces, específicamente y para aterrizar el proyecto, me interesó mucho desde el lugar en el que vengo y desde el espacio de los que quiero hablar. Y en este caso es justamente hablar desde el sur global, desde el lugar en el que vengo, que es Quito, Ecuador, y me interesa justamente ir preguntándome qué otros organismos nos enseñan desde su sutileza a aprender a coexistir estos espacios atmosféricos. Me intereso mucho en estas especies, que son las abejas, las avispas, las hormigas y las libélulas, que las voy analizando justamente especies que vienen de la Amazonía del Ecuador y cómo desde sujetos sutiles y pacientes crean pues espacios de convivencia. Con ello, finalmente, este proyecto se va aterrizando en lo que es el concepto de materia. Y para ello analizo a dos filósofas y científicas. Una de ellas se llama Jane Bennett, estudia en su libro La materia vibrante y justamente trata de comprender a la materia no solo como un elemento inerte, sino como un elemento que contiene vida propia. Y luego de ella se encuentra Laura Tripaldi, que habla justamente de procesos matéricos inteligentes y cómo esta materia ya tiene como un proceso también de transformación a través del ejemplo de organismos que trabajan la materia para generar sus hábitats como más autónomos y para ello analiza justamente la tela de araña de las hormigas. Entonces son algunos referentes que les comparto y que a mí me han ayudado muchísimo para generar mi investigación. Y bueno, ahora les quisiera presentar como la pregunta de investigación que nace justamente con mi proyecto. Y se pregunta esto de cómo cambiarían las relaciones que establecemos con el entorno si nuestras formas de habitar estuvieran diseñadas para convivir y colaborar con otras formas de existencia. Entonces, gracias a ello, me intereso justamente de nuevo a estudiar a estos organismos constructores o especies arquitectas. Y en ello analizo a la libélula pantala y a las hormigas cortadoras de hojas que vienen justamente de la selva amazónica del Ecuador. Estas especies trabajan con su cuerpo como una estructura o como herramientas que les permiten ser recipientes y contenedores de materia, como por ejemplo la libélula pantala, es conocida por ser una especie que realiza los recorridos más largos de, del mundo, porque ella viaja desde el sur global a veces hasta África, pero no lo hace desde un sentido como muy lineal, sino lo hace, lo va viajando desde un sentido como más, eh, ¿cómo decirlo?, paulatino y de generación en generación. Mediante ella va trabajando y volando por otros espacios. Al momento que deja sus crías siguen el mismo recorrido. Entonces es como una especie de soplo que ellos van trabajando y me interesa mucho cómo coexisten justamente en ese movimiento sutil entre
espacio, materia, y trabajan justamente con esa atmósfera, ¿no? Que las permite movilizarse el aire. Y luego vienen las hormigas cortadoras de hojas, que se caracterizan por tener unas pinzas que les permiten cortar las hojas. Pero ellas suelen transportar las hojas a sus nidos, entonces me interesa mucho cómo ellas a través de su cuerpo trabajan justamente como contenedores de materia, como les mencionaba anteriormente, y transportan incluso a sus compañeras en estos procesos matéricos. Entonces, todo esto es un intercambio escritural que lo vamos a ir analizando porque me interesó mucho cómo estos gestos sutiles ya es un lenguaje no humano al cual podemos prestarle atención. Entonces, aquí me gustaría hablar sobre las abejas y cómo ellas, a través de sus contenedores atmosféricos, que en este caso sería el panal, generan celdillas con cierta exactitud geométrica para ser una especie de nido que, donde dejan sus larvas para que puedan después convertirse en abejas, pero posteriormente estos contenedores también sirven como almacenajes para el polen. Entonces me interesó mucho cómo a través de su arquitectura generan artefactos o dispositivos que no solo almacenan vida, sino también almacenan alimentos, almacenan cuidado para su propia especie. Y me interesó mucho cómo estos gestos escriturales vienen desde un cuidado afectivo, es decir, una atmósfera emocional que se encuentra desde el trabajo colaborativo entre organismos y materiales. Aquí vemos también cómo esto es una imagen de Neri Oxman, una científica y también artista que trabaja justamente con esta idea de las abejas. Y me interesó mucho cómo dentro de sus cuerpos ya se encuentra también materiales con los que ellos trabajan, como el polen, como lo vemos en ciertas partes de aquí. Y bueno, con ello me encontré justamente una pregunta que también ha ido direccionando el proyecto de investigación y que de alguna manera me ha llevado a retarme, a construir y también entender cómo existen otros lenguajes de los cuales podemos aprender. Y es esta pregunta de Elias Canetti, y él pregunta, ¿tienen menos miedo los animales porque viven sin palabras? Y yo creo que para responder esta pregunta es necesario poder replantearnos em, si realmente existe un lenguaje único dentro de este ecosistema. Me refiero a humano, porque nos consideramos como seres también hablantes, pero ¿qué tal si nos planteamos o comenzamos a indagar en otros gestos escriturales de los cuales podemos aprender? Entonces, para ello, dentro de esta investigación, yo realicé una bitácora de caminatas, un registro que pude realizarlo en Madrid en el año 2025 y 24, donde recorrí los campos de Villa Conejos, Chinchón y Colmenar de Oreja. Y es interesante también enfrentarse a otros territorios de los cuales uno no está acostumbrado, es decir, a otras narrativas también. em, territoriales desde otro punto de localización. Y en este caso recorrí estos campos porque al mismo tiempo contienen como una memoria familiar a la cual yo me encuentro un poco vinculada, ya que aquí en Ecuador hubo una crisis en 1999 que habla justamente de una crisis bancaria que existió en Ecuador y muchas personas de Ecuador tuvieron que emigrar a España y otros países para poder generar ingresos para la familia. Entonces, yo tuve muchos familiares que tuvieron que emigrar aquí justamente a estos campos y ellos trabajaron sembrando eh, pistachos, olivos, trabajando también con la paja. Entonces, es como una memoria a la cual me gustó recorrerla y también recorrer estos espacios que alguna vez mis tíos o primos tuvieron que estar aquí trabajando. Y es interesante generar esas narrativas. Entonces, yo lo vi un poco como asimismo otros organismos tienen que emigrar para poder continuar o perpetuar el cuidado de su especie, como por ejemplo las libélulas. Entonces, me interesó mucho esta sinergia
y comencé a recorrerlos y dentro de estos hallazgos territoriales me encontré un nido de avispa papelera que lo fui estudiando poco a poco y fue muy interesante comprender cómo las avispas papeleras trabajan desde un sentido como social. Es decir, ellas se reúnen y van recolectando fibras y también a través de su saliva generan como estos nidos y a través de un intercambio mutuo entre y una conversación entre ellas, ¿no? Entonces ellas a través de su saliva y el trabajo con la materia que encuentran en los entornos generan un papel. Entonces ahí fue cuando mi trabajo como que comenzó a direccionarse porque algo que a mí me ha encantado mucho trabajar es la idea del papel, entender al libro no solo como un dispositivo que contiene información o una memoria escrita, sino también a un dispositivo que alberga una memoria propia, una materialidad noble, porque proviene de muchos elementos anteriores para poder convertirse en una hoja como tal, también de procesos químicos, de ensamblaje, entonces me topé justamente con un artículo escrito por una artista argentina que se llama Graciela Jalac y ella menciona en su artículo sobre escritura matérica, hace una metáfora muy interesante que asimismo como nosotros podríamos entrar a una cueva, eh, es la misma forma que como nos adentramos a un libro. Entonces, ¿por qué dice esto ella? Porque menciona que cuando entramos a un libro es como si el libro también nos estuviera comiendo, adentrándonos o dejándonos pertenecer a su narrativa, ¿no? Es lo mismo que sucede con una cueva. Cuando ingresamos a una cueva, pues nos dejamos comer por ella, ¿no? Entonces, esta idea comenzó a resurgir y me interesó construir y colaborar como lo hacen las avispas, las abejas, las libélulas, trabajar desde un sentido como más colaborativo y social, incluso político, trabajando justamente con esta materialidad que les mencionaba, que se consideraba inerte. Entonces, como una abeja recolecta polen o como una avispa recolecta fibras, yo recolecté libros que estaban desechados, libros dados de baja, libros que en la facultad los dejaban en ciertas cestas para que otras personas puedan utilizarlos, pero muchos de ellos en una investigación como más personal, por así decirlo, me enteré que los desechaban. Entonces, me interesó mucho trabajar con la idea del libro, ¿no? Recolectar esa materia que se considera como innecesaria y darle otra continuidad. Yo comencé a generar un taller pero al mismo tiempo comencé a generar un estudio con el libro, donde yo comencé a diseccionarlo y recolectar las hojas hasta generar como una estructura más tangible y no solo plana. Y con ello generar procesos geométricos similares a los nidos de otros organismos y con ellos generar como un dispositivo atmosférico que nos permita cohabitar con ellos. Este es más o menos un proceso constructivo que lo estuve haciendo en el taller allá mientras hacía mi investigación y mi idea era generar un dispositivo que contenga justamente esa atmósfera colaborativa aprendiendo de los animales arquitectos y generando como este hábitat de convivencia que exista o coexista en un espacio. Dentro de ello, me interesó también explorar qué otras materialidades me pueden permitir acoplar dentro del papel. Con ello utilicé cera de abeja vegetal y comencé a ensamblarlo con el papel para generar ya no solo un dispositivo visible, sino también un artefacto eh, sensorial y olfativo. Me interesaba justamente generar una obra que ya no solo te invita a la contemplación como tal, sino también te permita tocarla, olerla, sentirla desde otra sensorialidad. Y es algo como los hábitats o los nidos que encontramos en los espacios o en otros lugares
los nidos también emanan cierto olor, tienen ciertas formas, y me interesó mucho jugar con esa idea. Y fue así como yo fui construyendo mi obra y colaborando justamente con la idea de libros, cera, un gesto escritural no humano, sino ensamblaje, como una agencia propia que se va transformando y coexistiendo. Estas son unas fotos que lo realicé en el estudio, desde el interior de este dispositivo que fui construyendo, y terminó realizándose como en un nido más o menos de 2 metros y medio de largo, y que contiene justamente esta idea de un nido flotante, un nido que es sensorial, pero también un nido que invita justamente a la transformación matérica. Este dispositivo se va a ir transformando con la idea del tiempo, ¿no? Porque las hojas del libro se van oscureciendo, otras se van a ir también cambiando de texturas, y me interesó mucho eso de cómo la propia materia tiene su vida propia y no es algo como inerte. Entonces, este dispositivo en algún punto se va a transformar y autoconstruir en otra narrativa que me gustaría poderla observar. Y es interesante eso, ¿no? Comprender que esto se va a seguir en una evolución constante. Este proyecto fue seleccionado para presentarse justamente en una sinergia, en un diálogo en el Museo del Traje, en la sala em, de CARTC, para una muestra de fin de máster donde pude compartir espacio con Boris y con otras artistas muy interesantes dentro del máster. Y yo propuse justo esta instalación dentro de un vacío, porque me interesaba mucho también jugar con esos vacíos. Es interesante generar como esta metáfora de cómo estos nidos se acoplan justamente a lo que nosotros consideraríamos como un vacío, como una rama que se encuentra suspendida. Al mismo tiempo, permite que esa rama en ciertos vacíos anide justamente unido. Entonces, fue como la idea del proyecto, generar en estos vacíos un nido flotante, un nido colaborativo, y también un nido que puedes recorrerlo de diferentes maneras y de diferentes perspectivas. Acompaña también a la muestra ciertos dispositivos meramente hechos con cera, y son dispositivos que se van pues transformando unos a otros. Hice 8 de estos dispositivos y los acoplé justamente como lo ven en la parte inferior de la instalación. Y bueno, gracias a ello y posteriormente realicé como este taller artístico donde vinieron muchas personas de todas las edades, y realizamos justamente un nido colaborativo, trabajando así como lo hacen los otros organismos desde un ensamblaje más compartido. Em, Muchos de ellos trajeron sus libros que querían diseccionar, otros trajeron revistas, yo compartí también libros, un poco compartimos información. Me topé con muchas personas muy interesantes que compartían justamente esa idea de ensamblar dispositivos atmosféricos desde la colaboración. Y, y bueno, eso sería como un poco esta investigación. Y bueno, para finalizar, me gustaría como presentarles un proyecto el primer proyecto que me ayudó justamente a presentarles toda esta investigación anterior. Es, em, es una muestra que la presenté en una galería de aquí de Quito que se llama N24, y pude obtener una beca para poder realizar mi proyecto de investigación que la titulé Cráteres de Abismo, y justamente nace con esa idea, ¿no? De cómo otros gestos escriturales a través desde formas, desde geometrías, se pueden generar como lenguajes em, colaborativos a través, desde un ensamblaje como más matérico. Realicé como unas piezas que iban justamente desde el azar, convirtiéndose a, a como unos dispositivos interesantes, casi similares a los panales o a corales. Y
Bueno, este sería como el proceso que realicé antes de esta investigación. Y bueno, para ahora, para finalizar, estoy haciendo como otro proceso de investigación justamente con el artefacto del libro, dándole como otra forma y también entendiendo que otros ejemplos escriturales existen a través desde la materia y a través desde el ejemplo de organismos constructores, em, como los insectos arquitectos. Entonces, esto sería eh, por todo en este momento que estoy investigando y, y traduciendo un poco esas sinergias. Y actualmente me encuentro en este proceso de experimentación. Entonces, para mí ha sido un gusto poderles presentar este proyecto, un poco los intereses que yo creo que podemos seguir dialogando más adelante. Y les agradezco mucho por su atención, por este espacio de nuevo, Boris y Laura, y a Nodo Duitama por permitirme estar aquí. Y a ustedes muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Nebraska. Dame un segundo, a ver que no me voy a enredar por acá con el micrófono. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, 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 las escucho. Perfecto, tenemos 5 minuticos. No sé si alguna persona de las que están conectadas quiere hacer alguna pregunta por el chat o... Sí, no, esperemos 5 minutitos y no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer las personas. Si no, entonces, bueno, lo que va a pasar es que nos, en 5 minutos cortamos y nos volvemos a conectar los que quieran. Que quiero preguntar un poco, a ver, como algo no tan directamente con respecto a tu investigación, pero que sí creo que, digamos que tiene un punto de relación y es cómo, a ver, déjame ver, hay una pregunta acá. Hola, sí me gustaría saber cuáles fueron los retos que te encontraste en tu investigación. Eso, están preguntando por los retos de tu investigación. Y en Madrid, bueno. Gracias, Fer, gracias por estar aquí. Yo creo que uno de los retos que más marcó en este proceso de investigación fue más que nada, justamente como mencionó Boris, enfrentarse a otros tiempos, temporalidades, espacios, pero al mismo tiempo como esos espacios te permiten cambiar la perspectiva y generar como propuestas como que hablen justamente de estas urgencias que estamos atravesando actualmente, urgencias eh, como las problemáticas ambientales, un poco cuestionando ese antropocentrismo que nos está atravesando actualmente y generar como unas sinergias más colaborativas. Y escuchando también a otros organismos que también coexisten aquí con nosotros y que es importante trabajar como ellos lo hacen, ¿no? Entonces creo que uno de los retos que fue también encontrar eh, el punto de investigación como tal, porque si bien puedes tener como muchas ideas, pero hay que tratar de aterrizarlo y a mí me pasó un poco de eso, que fui mezclando conceptos, ideas, pero a la final todo fue como un proceso de diálogo, porque si bien partimos como de una atmósfera y entendí esa atmósfera como un elemento tangible que coexiste con nosotros y como esa atmósfera también genera una especie de elementos que permiten que otros organismos también convivan aquí, que nosotros mismos convivamos. Y eso me fue aterrizando a la idea de la arquitectura animal, el territorio, los espacios y eso. Creo que aún tenemos tiempito. Tenemos 3 minutitos. ¿Se te está muteado, Boris? Bueno, está muteado un poco Sí, ahí debe estar resonando. ¿Será que el lenguaje, al darnos conciencia del pasado y del futuro, también nos condena a tener más que los animales? ¿A temer más que los animales? qué Al- buena al- pregunta. ¿Será que el lenguaje, al darnos conciencia del pasado y el futuro, también nos condena a temer
más que los animales. Esto me refiere, me hace pensar en esta idea de Heidegger, ¿no? Ujú. De la conciencia de tiempo te pone con la posibilidad de la muerte, te plantea la posibilidad de la muerte. Claro, como entender no solo que lo que mencionaba antes, que no existe como una vida como tal, eh, consciente o inteligente, sino que existen ciertos gestos escriturales no humanos de los cuales podemos aprender. Yo creo que sí, el hecho de dar más que una conciencia, sino ser más empáticos con lo que pertenece, porque somos seres simbiotes en coexistencia, ser más empáticos con esos entornos y con otros organismos, creo que sí, a cierto punto eh, podemos temer un poco, como lo harían casi los animales, pero yo creo que ellos eh, no temen, sino, y si lo temen, pues es interesante cómo ellos, a pesar de temer, construyen justamente un ecosistema que va trabajando en colaboración, que no contamina, que al mismo tiempo es consciente justamente de su materialidad. Y yo creo que eso nos falta a nosotros como humanos, trabajar desde esa materialidad consciente. Justamente por eso es la idea de trabajar casi como un proceso de reciclaje. Entonces, Bueno, listo, ahora sí. Mi nombre es Melissa Bernal, mucho gusto. Si escuchan al gato ronroneando es porque están mis piernas. Pero mi pregunta va a, no sé si de pronto te pasaba que mientras estaban reutilizando los libros se ponían a leer lo que había, ¿no? O sea, porque me imagino que también son unos libros que tú has escogido. Es que llegué un poquito tarde, pero me imagino que son unos libros que tú escoges la temática, ¿sí? Porque pues yo hago talleres de collage, entonces lo que pasa en los talleres es también eso, que la gente se pone a leer las revistas y uno también termina hablando de eso, como de lo que hay en las revistas, de todos esos de pronto recuerdos, temáticas que a uno se le vienen a la cabeza con lo que está leyendo. Y mi pregunta es eso, como si te ha pasado y si tú también direccionas de pronto estas conversaciones, porque, bueno, además de ser tallerista, también soy antropóloga, entonces mi interés por buscar este tipo de lenguaje, no solamente hablarlo, sino también pues ya traspasarlo al papel, juega un papel fundamental a la hora de trabajar con la gente. Porque, ejemplo, yo lo que hago dependiendo del tema del taller, es hacer unas preguntas direccionadoras, que a veces es muy interesante, se dan también a través de lo que la gente está buscando recortar y que encuentran como que van muy acorde a lo que estamos también hablando. Entonces, no sé si también te ha pasado y si es como si tú también direccionas de pronto esa conversación o se da de acuerdo a la lectura que va haciendo la gente mientras usa las páginas. Gracias, gracias Melissa por tu pregunta que me parece muy interesante y qué lindo que seas antropóloga también porque me parece muy linda la mirada de la antropología porque justamente va mucho de la mano, creo, con muchas ramas, pero con el arte genera una sinergia muy interesante. Entonces, gracias, gracias por tu mirada y aportación. Justamente estaba buscando porque eh, cuando realizamos ese taller, efectivamente sí, las personas se colocaban en un modo de lectura y fue interesante justamente cómo comprendemos estos dispositivos, porque claro, el libro es un dispositivo, como les mencionaba antes, que contiene una escritura, una memoria, una información que se supone que es un dispositivo que a nosotros nos serviría para un fin específico, pero me interesaba mucho entender cómo este dispositivo del libro deja de ser leído de una manera como muy tradicional y se comprende desde otras narrativas. Entonces, te quería enseñar esto, no sé si se vea. Este es un fragmento de una página de un libro de una de las participantes. Em, Esta chica comenzó a recolectar ciertas hojas de libros y generó un poema en ese momento mediante ciertas palabras que ella iba encontrando. En su momento, sí que direccioné el taller, como que les hice ciertas preguntas, porque creo que sí es importante hacerse muchas preguntas más que respuestas, pero en este momento, en el momento del taller, como que
les preguntaba justamente esto, ¿qué comprenden con la idea del libro? ¿Qué otros lenguajes existen y no solo un lenguaje humano? ¿Cómo, cómo construirían si fueran una avispa o cómo construirían con ciertas materialidades que dejamos aquí en la mesa porque dejábamos gomas, correctores, o sea, dejábamos muchas cosas que ellos podrían ir trabajándolo y cada uno construye a su manera. Por ejemplo, para esta chica era construir desde el señalar palabras, generar su poema. Y me quedé con esta hoja porque es un poema muy bonito. Si quieren les leo como un párrafo para ir viendo justamente la idea. Y inicia así. Es muy interesante cómo ella lo dialogó. Observación del proceso consiste en organizar oportunidades de aprendizaje, conocer, comunicar, promover, familiarizarse con la naturaleza. No hay dos iguales. Se comportan en grupo. Generar relaciones e interacción fructífera. La apreciación y el intento de establecer resultados afectivos y con los gustos también nos intenta valorar las cualidades que tenemos y como esa mente relacionada nos reconoce. Entonces es como muy bonito esta idea de un poema como más automático, una manera de construir desde el instante, desde el compartir. Y ella me obsequió esta hojita, entonces fue como muy bonito ese recuerdo. Wow, tremendo porque me parece muy importante cuando eso hablamos del lenguaje y aún también dentro del collage sucede que uno está acostumbrado, eso siempre pasa mucho y es que uno está acostumbrado a recortar la línea, a no salirse, a no transformar pues las imágenes o los conceptos en nuevas cosas. Eh, y pasa también eso en los talleres, que la gente empieza a descubrir otras formas de comunicarse que no son las que siempre nos han enseñado. Y me parece muy chévere también verlo desde el lenguaje, eso, de otros animales, de otros seres, cómo también se pueden llegar a comunicar y lo vemos en el día a día y ni nos damos cuenta. Y eso también pasa con el collage. Cuando la gente empieza a hacer más y más collage, empieza a ver lo que le rodea de una manera totalmente distinta y emprende nuevas formas de lenguaje. Está muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Melissa. Yo creo que el collage ya es otro gesto escritural que me parece muy potente y que creo que si lo sigues explorando, pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces, gracias a ti por la intervención. Listo. De las preguntas que teníamos pendientes está la nueva investigación relacionada con los dispositivos de papel y libro. ¿Se vincula también con los organismos constructores o tienen una inspiración adicional? Sí, esta pregunta creo que era de Jorge Andrés, ¿verdad? Hola, Sí. Jorgito. Bueno, yo creo, a ver, sí, la investigación sí se relaciona justamente con esta idea de un vínculo más matérico. En este caso, yo partí justamente de objetos cotidianos, objetos que se consideran como inertes, porque me resultaba mucho esa duda de qué materiales sí son útiles y qué otros materiales ya pasan a ser inertes. Entonces, fue con esta idea más o menos de ir dialogando y construyendo desde estos materiales cotidianos que ya los están desechando, pero al mismo tiempo que son materiales que pueden servir para otras lecturas. Y yo creo que es similar a cómo construyen estos organismos, ¿no? Ellos trabajan justamente desde materiales que se encuentran en su entorno y que para nuestra mirada eso no sirve, no sirve. Por ejemplo, yo que sé, fibras minúsculas a nosotros no nos serviría, así lo consideraríamos, pero para una abeja o una avispa le sirve mucho para generar su colmena o su avispero. Entonces es muy interesante comprender cómo existen materialidades dispuestos dentro de ecosistemas que te da como muchos hilos para poder ir tejiendo estas dinámicas, no solo como un proceso de inspiración, porque no se trata de copiar justamente cómo ellos construyen, sino se trata de aprender, aprender cómo ellos se van organizando y construyendo ciertos dispositivos arquitectónicos o cohabitats
de los cuales podríamos aprender. Realmente yo creo que si nosotros como seres humanos trabajaríamos aprendiendo desde ellos, creo que nuestros hábitats serían menos invasivos con los hábitats de ellos. Entonces esa es la idea un poco de este proyecto también, como un poco reflexionar sobre esas interacciones y narrativas y cómo ir aprendiendo, no solo de ir copiándolos o imitando, sino de ir eh, dialogando con ellos en conjunto. Entonces, Ok. Bueno, voy a hacer una pregunta. La pregunta que estaba como entre el tintero que tenía. Eso es como un cambio de enfoque, digamos. Voy a cambiar un poco de lugar, tanto de tu investigación, que pues yo creo que para mí tiene suficiente ilustración, digamos. Eh, y te quería preguntar un poco más por el escenario con el que te encuentras en Madrid, que creo que, digamos, en mi caso personal, digamos, tiene que ver con un encuentro con los latinoamericanos, por un lado, como un centro latinoamericano donde están no solamente una serie de artistas españoles funcionando, sino también la riqueza y fortaleza de la movida latinoamericana allí. Pero también cómo lo sentiste ya en los diálogos y construcciones que se hicieron entre, entre los españoles, los artistas españoles, artistas como Jimena, como Diego, en fin, con todos esos grandes amigos. ¿Y cómo lo encuentras, como ya los diálogos que se están dando en Latinoamérica cuando tú haces tanta relevancia en las discusiones respecto al sur global, digamos? ok, gracias Boris. Sí, justamente, a ver, yo creo que fue como un encuentro muy directo y casi, casi como descolonizar la mirada que tenía, porque de eso se trata también, como descolonizar ciertos aprendizajes que hemos obtenido y aprendido, ¿no? Heredado también. Entonces, cuando fui a España, fue mi primera vez en Europa. Entonces fue como un encuentro directo con otros diálogos, otras culturas, pero sí que es cierto que entré a un espacio en el cual sí era nuevo, pero al mismo tiempo me sentía en familiaridad, porque sí era un punto de encuentro con muchas culturas, con muchas personas y con muchos saberes. Encontrabas a personas bueno, nosotros tuvimos esa experiencia y tal vez muchas personas de aquí igual, eh, que cuando vas a otro lugar o migras a otro espacio, algo de ti se encuentra como dividido, pero al mismo tiempo es un encuentro porque te encuentras, como decía, a personas que comparten tus mismos intereses, que vienen tal vez del lugar del que vienes, desde el sur global, eh, o otra vez, o yo qué sé, o personas de Europa o de otros lugares que también tienen ciertos intereses por conocer tus espacios, conocer tus diálogos. Y yo creo que eso fue lo bonito de estar allá, generar ese intercambio. Y cómo ese intercambio eh, genera como una especie de motor para poder dialogar justamente con otros procesos menos verticales, perdón, sí, sino más horizontales, ¿no? Como más en par. Entonces, me gustó mucho esa idea. Me he encontrado artistas muy, muy buenos de personas de Europa en general, también de Asia, también personas de Latinoamérica. Siento que realmente el arte en Latinoamérica es muy fuerte. Realmente yo lo veo así. Hay unos diálogos muy interesantes, muy fuertes. Y yo creo que se trata de perspectivas, ¿no? Como de ir viendo que a pesar de esas diferencias, cómo puedes encontrar un intercruce o una relación ecosistémica entre, yo qué sé, entre narrativas más decoloniales o como más espaciales, más ambientales, ecológicas, postnaturales. Yo creo que eso es lo interesante justamente de estar en otros lugares porque aprendes y desaprendes cosas. Entonces fue como muy bonito eso, ¿no? Sí, habían más artistas de Ecuador, no, yo solamente recuerdo, mejor dicho, tenían más compañeros de Ecuador porque en el máster en escultura no habían ecuatorianos. Sí,
Yo cuando llegué solo me topé a una ecuatoriana y se llama, ay, perdón, se me fue el nombre. Bueno, Ah, Daya. Dayan. Dayan, sí, lo siento, se me fue el nombre. Sí, solo me encontré a Daya. Ella es de la ciudad de Ibarra y, y sí, realmente fue bonito encontrarla porque justamente pudimos como dialogar un poco de las problemáticas e intereses que teníamos desde Ecuador. De hecho, ella fue una de las primeras personas que me acogió ahí, pero fue muy interesante también que yo me sentía acogida no solo por personas como ecuatorianas, sino yo creo que las personas que más me abrigaron en todo este proceso fueron personas de Colombia. Entonces fue como eh, un bonito encuentro, como les decía, no creo que se trate tanto de nacionalidades o eso, sino más de intereses y de miradas que podemos compartir. Em, Fue muy bonita esa experiencia. Yo creo que, no sé si en otros másters me cuentas que no habían personas de Ecuador, pero en mi máster solo estaba ella y yo. Ok. No, es que estoy pensando como en, eh, de alguna manera, o sea, una cosa que yo sentía con respecto al máster era que se habían unas líneas de intereses, preocupaciones, digamos, de los artistas latinoamericanos que eran un poco distinto a lo que estaba sucediendo en Europa. Y creo que esto también, mejor dicho, qué sé yo, hablar de presentar lo irrepresentable desde la perspectiva latinoamericana, donde ha habido desaparición forzosa, por ejemplo, es muy distinto a plantearlo en España, que también han tenido sus procesos sociales y culturales muy particulares. Eh, yo veía como una línea, como unas líneas de intereses. Tú, digamos, tú, qué puntos de intereses, digamos, si quisieras mapear un poco lo que viste respecto a los latinoamericanos trabajando en en la UCM? Sí, yo coincido contigo que claro, también, como te decía, uno siempre es importante que hable del lugar en el que viene. ¿A qué me refiero? No solo, digamos, hablar de un país, sino hablar de las urgencias que atravesamos, porque es algo en común que se vive justamente en América del Sur. Entonces, es muy interesante entender justamente estas problemáticas que nos atraviesan y hablar desde esas problemáticas, no solo para cuestionarlas, sino también para reformularnos preguntas para futuros posibles, para generar como una mejor convivencia a futuros posibles, más empáticos, más cuidadosos, em, y como más, o sea, enfrentándonos más a esos lugares que generan conflicto, ¿no? Si bien nuestra realidad que vivimos, aquí han existido como muchas problemáticas, tanto sociales, culturales, políticas también. Yo sé que en otros lugares como Europa igual, pero sí que son realidades diferentes porque no son, o sea, a pesar de que tienen como una línea en común, son otras realidades. Entonces yo creo que algo que nos une mucho es tratar de cuestionar esas ideas que van proliferando y, y traer también algo que puedes aprender de otros espacios a lo que te interesa investigar. En mi caso, algo que yo agradezco mucho al haber ido a España y que pude aprender justamente de ese entorno, tanto de las personas con las que me pude rodear, como también de la investigación que pude hacer, tanto, ¿cómo decirlo?, en textos, en material académico. Agradezco mucho el cuestionarme, como yo decía, la mirada que yo tenía y descentralizar justamente esa mirada como más antropocentrista y dedicarme como a otros entornos y narrativas como más, más sensibles, descolonizar, como te decía, esos aprendizajes que teníamos, porque si bien nosotros vivíamos en una colonia, entonces es interesante descolonizar eso. Y es chistoso, ¿no? Como ir a estudiar en el espacio que emitió este tipo de colonización, ¿no? Entonces, es justamente ir a ese lugar para cuestionar eso. Yo recuerdo mucho que
hablábamos con una profesora y ella decía que falta mucho, mucho en la facultad hablar justamente de procesos decoloniales, pero es interesante entender que el mismo espacio académico europeo a veces no te permite estudiar eso, porque no le conviene, por así decirlo. Entonces, es como muy interesante romper esas disruptivas y de alguna manera como dialogar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo como hablaba desde una descolonización, tanto en como en los territorios, en procesos extractivistas que existieron en Ecuador, que siguen existiendo, incluso la migración, porque si bien yo también pude ir allá con un proceso migratorio, pero tuve familiares que fueron ilegalmente, entonces es como entender esas narrativas, ¿no? Y yo creo que eso te enseña mucho y es importante hablar desde el lugar o desde las preocupaciones que tienes para no seguir repitiendo como esas historias, sino dialogar, generar otras conversaciones más interesantes, ¿no? Y esa era... Sí, justo también lo que te contaba, ¿no? Lo que yo sentía con los españoles, que fue como, bueno, no sé, la experiencia que yo tuve particularmente en el máster fue muy afortunada con respecto a los compañeros españoles, poder tener un diálogo bien estructurado, muy amable, muy colaborativo, aún, digamos, con respecto a experiencias que yo he tenido con la academia aquí en Colombia. Y si uno hiciera una línea también, digamos, en el CRTC de los artistas que estábamos un poco próximos, eso sería como colombiano, colombiana, una ecuatoriana que serías tú, chilena, peruano y españoles un poco alrededor con orientales, pero sí hay un eje bastante importante latinoamericano. Laura tiene una pregunta que yo creo que nos va acá. Bueno, pensaba un poco que pues nuestro máster era acerca de investigación-creación y en Colombia pues hay un debate de larga data acerca de qué se entiende desde el arte como investigación o investigación-creación. Y lo que me encontré allá fue como muchas líneas de enfrentamientos, digamos, de discusión dentro de la misma facultad que no se entienden unas con otras. Eso fue un gran choque. Eh, pero bueno, sin embargo, también vi muchas diferencias y que no se ha permeado muchas de las cosas que por nuestro contexto latinoamericano pues ya vemos superadas. Eso es como a grandes rasgos, pero lo que te quería preguntar es cómo tú entiendes o cómo es la discusión en Ecuador acerca de los procesos de investigación-creación y si encontraste diferencias en el máster. Ay, qué linda pregunta. Sí, coincido contigo, Laura. Em, a ver, aquí en Ecuador el proceso de investigación y creación, bueno, de la academia que yo vengo, va de manera em, em, acompañada, por así decirlo, van de la mano. Es decir, mientras vas en un proceso de investigación, también vas en un proceso de creación continuo y es algo que creo que es interesante también trabajarlo, no solo como dos elementos individuales, sino como algo que se puede ir acoplando continuamente. Entonces, yo creo que cualquier manera de investigación, ya sea una metodología científica, como más metódica o otro más experiencial o empírica, yo creo que es igual de válido, al igual que un proceso investigativo creativo. Entonces, yo lo consideré así. Cuando fui a estudiar el máster, lo traté de llevar de esa manera, porque sí es cierto que hay diferentes lecturas, diferentes espacios en los que tú también te puedes ir acoplando. Em, para mí también estudiar allá fue una experiencia muy interesante y muy bonita también, porque sí es cierto que a pesar de que haya diferencias, eso es lo importante, de encontrar diferencias para poder eh, aprender de los demás. Y el proceso de investigación y creación lo llevé igual, lo traté de llevar de la manera como más acompañada. Mientras iba creando, iba investigando y fue así como nació el proyecto
yo creo que no lo hubiese logrado si es que no había como un estudio creativo detrás. Em, que es importante también el error, esa idea de tener errores para poder, mm, entre comillas, mejorar o, o, o saber qué otras posibilidades puedes tener. Entonces, fue así más o menos mi proceso. Creo que también fue similar, no sé si fue similar al tuyo, y porque tu proyecto también fue muy interesante, Laura, igual Boris. Entonces, yo creo que fue completamente así, fue acompañado. Sí, pero particularmente, perdón, estaba muteado. Particularmente, ¿cómo ves, digamos, la evolución de las discusiones respecto a investigación-creación en España versus lo que está sucediendo en Colombia? Un poco te doy contexto. Em, Hay un montón de preocupaciones, digamos, voy a tratar de ponerlo sobre la mesa el asunto. Un punto que nos preocupa particularmente aquí es el Acuerdo de Boloña, que es esta regulación que, digamos, plantea la forma en que se entiende y funciona la educación superior en Europa, pero que también nos afecta a nosotros en tanto aspectos del Acuerdo de Boloña se tienen en cuenta para la puntuación de las universidades en América Latina, por ejemplo, y en el mundo. Digamos, los rankings internacionales pues están regulados mucho por el Acuerdo de Boloña y particularmente con el haber quitado puntaje a procesos de pregrado para ponerlos al proceso de posgrado, duplicando los costos de los créditos, en fin, todo lo que eso implica. Y particularmente, digamos, te cuento un poco contexto, en Colombia, por lo menos desde donde yo lo veo, eh, se busca que el arte entre en procesos de investigación porque hay recursos económicos que llegan a la investigación por parte de las universidades y que no estaban llegando a las artes. Y esto pasa como en los años 90. Entonces, a partir de esta problemática, particularmente en la Universidad Nacional, se crea el PUI de investigación en artes. Con lo cual, eso, empiezan a llegar recursos de investigación para los artistas y para los docentes de la universidad y empieza a generarse como un problema de políticas del conocimiento. También porque, digamos, hay unas discusiones sobre la forma de la construcción de los textos que tienen un carácter eurocéntrico, normas APA y esto, que está atravesado, digamos, por discusiones de lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, no sé, tú me contarás o de lo que tú sepas con respecto a lenguas prehispánicas, pero en Colombia, digamos, tenemos 60 lenguas y 240 dialectos, Ujú, en donde las formas de pensamiento pues están en cuestión. No construimos el mundo de una manera igual, justo si estamos hablando de una posición no antropocéntrica también, pensando de una posición no eurocéntrica. ujú. Y digamos en el año 2010, 2015, empiezan en Colombia también las discusiones de eh, la forma en que se subvierte, digamos, el arte a procesos de investigación al proceso de investigación entendido como método científico, donde hay hipótesis, desarrollo, y todo lo que implica el proceso artístico como forma de conocimiento, cuando la producción en arte, digamos, no no funciona igual, digamos, nosotros no estamos partiendo de la búsqueda, como tú lo planteas, de una solución a un problema técnico o particular, o dar una respuesta a algo, buscar la verdad, sino más bien planteamiento de preguntas, intuiciones y un montón de formas particulares de construcciones gramaticales personales de cada artista. Como ¿Cómo vas viendo este tema, digamos, en las discusiones que se están dando en Ecuador, lo que tú has visto en tu academia en Ecuador y lo que sentiste que sucedía en la Academia de la Complutense? A ver, sí, gracias Boris. Son preguntas y cuestiones como muy interesantes que siempre debemos irnos dando la vuelta y cuestionando continuamente. Yo creo que es algo complejo justamente em, porque no se trata de ir comparando, sino de ir, como justamente decías, dialogando. Em, a ver, sí, salir como de ese eurocentrismo es algo complejo, yo creo, porque
existen como ciertas dinámicas en ese espacio de los cuales nosotros no estamos familiarizados, como ellos tampoco están familiarizados con miradas más de aquí, del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, es interesante justamente eh, ver estas narrativas de las cuales podemos hablar, como justamente me mencionabas, en Colombia, estos lenguajes que existen, y yo creo que eso existe realmente, existen muchos gestos lingüísticos, gestos escriturales que nos rodean, no solo, como yo decía, un lenguaje como tal humano, sino que existen otros ejemplos escriturales y lenguajes no humanos, y que eso también es interesante hablarlo desde cualquier espacio, no solo desde un encuentro europeo o un encuentro, yo que sé, latinoamericano. Em, respecto a cómo se generan estas sinergias, yo creo que se puede ir aprendiendo. Realmente en el contexto europeo creo que sí existen muy buenos relatos y materias de las cuales se puede aprender, pero sí que es cierto que existen otros relatos que yo creo que ya son muy marcados de su espacio, que yo no me siento como en el espacio, o sea, ¿cómo decirlo? En el poder de cuestionarlos porque no pertenezco ahí, pero sí que puedo conversarlo. Entonces, puedo conversarlos con ciertas personas, dialogar e ir como viendo em, esta idea, ¿no? Entonces, justamente yo creo que eso es lo importante justamente de aprender de otros contextos, porque no se trata justamente de solo cuestionar, sino también, como decía al inicio, de aprender y desaprender qué cosas puedes traer de allá, así como qué cosas tú puedes dejar de tu espacio allá y así generar un intercambio interesante. Entonces, yo creo que es así, es como, son como relatos que se van intercambiando y transformaciones que vamos hablándolas continuamente. Y bueno, eso yo creo que sería como parte de esa experiencia investigativa. Y bueno, no sé si dentro de este espacio existen otras personas que quieran hablar Ujú. o un poquito. Sí, no sé, las personas que están en el público, alguna pregunta particular, concreta que quieran hacerle, nos quedan 6 minuticos, 6 minutos 30. Y sí, yo creo que tienes toda la razón. Sí, en tanto aparezca una nueva pregunta, te pregunto yo, digamos, ¿qué sientes tú que, que fuera algo que tú llevaras o que tú pudieras aportar al medio en el que estaban en tu máster, digamos, algo que tú hubieras podido aportar, que sientes que haya sido una arista que no se estaba trabajando o que no estaba tan fuerte, que llevaste de Ecuador, que nos trajiste de Ecuador? Bueno, yo realmente no siento que haya llevado algo potente realmente, simplemente llevé como mis ganas de estudiar, trabajar y preguntarme cosas, pero yo creo que sí algo que pude compartir con las personas de allá, con ustedes, fue justamente esas conversaciones, esos espacios de diálogo y escucharles. Me gustó mucho también ver cómo las investigaciones de Colombia, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, tenían como algo en común, que era hablar justamente desde la raíz, desde algo mucho más allá, que ya sea, digamos, una especie, un dispositivo tecnológico o cosas así, sino hablar justamente desde algo más profundo, algo que nos mueve, que es la raíz, el territorio, hablar justamente de estos entornos de los cuales pertenecemos, es decir, prácticas más ancestrales y rescatar justamente esas prácticas para eh, llevarlas a narrativas igual de potentes, incluso mucho más eh,
dialogadas en otras miradas, ¿no? Entonces, eso es algo en común que yo pude ver dentro del espacio compartido con ustedes. Y yo creo que es muy interesante poder rescatar justamente esas prácticas ancestrales, prácticas que provienen justamente desde del entorno del que nacimos, que de alguna manera fue tapado o tratado de borrar por mucho tiempo y que hasta ahora también nos es un poco difícil reconocer ciertas cosas, pero que es importante saber del lugar en el que venimos para poder dialogar. O sea, yo creo que eso es lo importante. Justo en Ecuador está existiendo ahorita un paro nacional. Es increíble porque eh, existen como unas narrativas como muy feas respecto hacia las personas que se encuentran justamente cuestionando esas dinámicas muy, muy politizadas, muy marcadas, ¿no? Entonces, yo creo que justamente eh, se trata de eso, de, de ver del lugar en el que venimos, pero también abrazar a esos espacios, esa narrativa, esa memoria que nos ha construido y justamente no apacarla, sino dejarla en una mesa de diálogo y seguir construyendo narrativas que nos permita coexistir a todos. Entonces yo creo que se trata de eso. Oye, Boris, te encuentro muteado. Ah, ok. Nos quedan 3 minuticos, Vale. pero hay una pregunta grande. No sé, vamos a intentar hacer ahora en este momento. Durante el proceso de investigación en su maestría, ¿se sintieron encasillados a la identidad latinoamericana? Venimos de un proceso colonial similar, pero cada país tiene una particularidades. ¿Consideran que este tipo de espacios es obligatorio adherirse a una identidad, em, adherirse a una identidad latinoamericana o cada identidad particular como ecuatorianos, colombianos, basta? Sí, sí, es justamente lo que te mencionaba, que no se trata justamente de etiquetar a personas, como te mencionaba, de tú eres colombiano, tú eres ecuatoriano, tú eres peruano, sino lo que decía, se trata de hablar de cosas más plurales. En este caso, a la final todos somos personas y si al ser personas buscamos justamente de proponer ideas, claro, del lugar quizá del que venimos o de otros intereses que nos van moviendo, pero siempre yo creo, a pesar de que trates de hablar de cualquier otra cosilla, eh, uno trata siempre de hablar o a veces no se da cuenta, intuitivamente habla desde lo que siente y desde el lugar en el que viene. Creo que Pablo ya escribió, ¿verdad? Eh, a Exacto. ver, en resumen, consideran que en estos espacios es posible superar estas etiquetas de origen latinoamericano. La identidad ecuatoriana basta por sí sola para resaltar, sí sola para resaltar es un espacio como Europa. Sí, justamente yo no creo que se trate justamente de la identidad como tal, si no se trata justamente ni siquiera de las etiquetas de latinoamericano, pero es algo que lastimosamente está muy marcado ya en este mundo muy globalizado. eh, Hablar de latinos, hablar de etiquetas así, es algo que te puedes ir toda la tarde y incluso se llega a conflictos por justamente una memoria como em, que lastima un poco, porque a veces decir latinoamericano a alguien es casi como un insulto o cosas así. O sea, existen como narrativas mm, muy como que lastiman un poco esas ideas, pero yo creo que es lo que yo decía, creo, de esa manera vernos más como personas que tratan justamente de dialogar. No se trata de hablar un mundo individual, sino se trata de hablar de posibles mundos en los cuales podríamos tratar de pertenecer a través justamente de este proceso como más sensible, fenomenológico,
y empático con otras personas y con seres otros. Yo creo que de eso se trata. Sí, sí. No sé cómo tú lo veas, Boris o Laura. Sí, pues digamos, pensando un poco en la pregunta, yo te puedo plantear dos puntos. Uno, digamos, a mí me impresionó mucho, te voy a hablar de un gesto particular. Apenas nosotros llegamos, se arma como un grupo de WhatsApp y en este grupo lo primero que hacen los compañeros españoles es poner los lugares donde se consiguen las cosas, poner una lista de proveedores para los materiales que en escultura son muy importantes. Y esto fue para mí fue como un gesto muy relevante porque hablaba de la generosidad de los compañeros españoles y de la conciencia de la necesidad de trabajar en equipo. Ujú, Eh, Creo que se generó había un hambre, hablando del proyecto en Cértese, por recibir y escuchar nuevas formas de procesos, digamos. En parte los artistas que han visto españoles que hemos invitado hacen parte de esto que sentí. Sé que no toda España es igual, sé que hay otras Españas, como me lo decían mis compañeros de la Complutense, con las que afortunadamente no tuve encuentro directo. Sí te encuentras discriminación en mensajes, en paredes, pero en términos generales mi experiencia particular fue muy positiva. Ahora, sí, digamos que sí siento que hay una cosa que es como latinoamericana, digamos, de movimiento de arte latinoamericano muy potente en Madrid. ¿No? Siento que es un centro de arte latinoamericano muy potente donde se están planteando unas discusiones que no se pueden plantear, digamos, tan a distancia, que es como justo un punto de encuentro. Y esta presencia, esta posibilidad de tener este punto de encuentro y esta complicidad también de la ciudad, sí fue para mí muy relevante. ujú. Claro, pueden haber experiencias de discriminación, pero pues digamos que particularmente yo no las viví. No sé. Pero entonces ahora estaba pendiente Milena, no sé si me está escuchando. ¿Puedo abrir el micrófono? Hola Boris, hola Laura, gracias por estos espacios tan enriquecedores. Hola Mile, bueno, te voy a dar la palabra, te pido como que plantees una pregunta muy particular y sintética y con esto yo creo que a medida que no aparezca otra pregunta cerraríamos la charla y No, te pues yo agradezco muchísimo tengo, pues, siempre estar pendiente de estos sí, encuentros. vale, Nebraska. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Ecuador y tú hablas mucho de raíz y territorio, ¿sí? Y nuevas prácticas de hacer estas narrativas. Bueno, yo como artista colombiana me llamó la atención mucho un festival que tienen allá, que es Mama Negra. Ah, ok. Me pareció muy sorprendente el estilo de celebración de los ecuatorianos, pero más me llamó la atención, en particular el compartir de ellos, el bailar con un cerdo y ofrecer, pues, los decoran y estas cosas, pero a mí lo que me llamó la atención es que por pueblo yo estuve viviendo en La Tacunga y también me dirigí al Puyo y Quito. Entonces, bueno, quería primero, pues hacer este contexto. ¿Por qué? Porque pude observar, estar allí, observando y viviendo con ellos su manera de vivir, pero también esta riqueza cultural que la tienen tan nata, tan arraigada. Y lo otro es todavía ver la utilización de sus vestuarios indígenas, mujeres con sus trajes típicos que salen a hacer su mercado y esto, muy presente. O sea, lo vi más presente en Ecuador que aquí en Colombia. Ah, Aquí tenemos, sí, varias comunidades indígenas que todavía guardan su vestuario, pero ya vemos como una particularidad que ya no lucen tan frecuentemente sus vestuarios indígenas, sí, como se dirían entre comillas, y tienden más a las nuevas modas, pero allá está muy presente esto. También me llama la atención las comunidades indígenas cómo ejercen el poder ante el gobierno.
Me contaban de situaciones de que había en particular de que, por ejemplo, X peleó con fulanito y todavía las leyes prevalecen en las indígenas más que las del Estado. Ok. Hay sitios donde no entra el Estado. Ujú. Entonces, ¿tienen ustedes como artistas del Ecuador tanta riqueza todavía autóctona, nueva, que se podría, pues, en lo que tú ay, practicas, que es raíz, territorio, y hablar de estas nuevas narrativas? ¿Cómo lo plantearías en términos de nuevas investigaciones? Ok, muchas gracias por tu pregunta y también qué lindo que hayas podido estar allá en Ecuador. Al ser países vecinos, yo creo que podemos aprender del uno y del otro. Y justo estuviste en los lugares como más potentes en este sentido de sociedades indígenas. Bueno, en Ecuador en general es un país muy rico, como tú mencionas. En cuanto a identidad y cultura también, considero que al igual que Colombia. Sí, esta fiesta de la Mama Negra es interesantísima, a mí también me deja reflexionando mucho porque es una celebración gigantesca que se celebra en la Tacunga y es increíble, justamente la festividad, la idea también, el cuento de la Mama Negra, esta historia. Y qué bueno que pudiste estar de cerca también analizando eso. Eh, a ver, yo creo que como todo aquí en Ecuador, realmente las leyes y todo eso ha surgido dentro de un consenso, sí, pero también, y no hay que opacar eso porque gracias a ellos, a las sociedades indígenas, es que nosotros tenemos las oportunidades que tenemos, porque ellos tuvieron que salir a las calles a luchar, a hablar justamente por estas injusticias que se encontraban establecidas por el gobierno de turno. Y estas sociedades que es un gran porcentaje de la población ecuatoriana, fueron los que realmente movieron a lo largo de la historia eh, muchas leyes para que ahora en Ecuador gocemos de ciertas aperturas y de ciertas oportunidades, porque gracias a ellos es que te las tenemos. Justamente ahora, como mencionaba, existe un paro nacional increíble y justamente está concentrado en este lugar al que fuiste, que fue la Tacunga, y también en otros lugares. Y es increíblemente cómo ciertas provincias o ciudades se están movilizando también a la capital, en Quito, para poder cuestionar justamente estas malas dinámicas del gobierno. Y me interesa mucho también esa idea que tú planteas de estas otras narrativas más autóctonas que mueven y desestabilizan justamente las problemáticas eh, del gobierno o de las autoridades de poder. Eh, Seguimos, bueno, justamente como ahora está en este paro nacional, existen como ciertas problemáticas en cuanto a cómo se etiqueta justamente a estas personas, porque ahora ya no les dicen indígenas, sino les dicen terroristas. Y ahí te da como una narrativa increíblemente eh, fuerte porque es como algo que el propio gobierno está impulsando mediante campañas, mediante propagandas en YouTube, diciendo que las personas que se están movilizando son terroristas, que están financiadas por otros gobiernos, y que no es así, que realmente son sociedades que al igual que como cualquier ecuatoriano o ecuatoriana, eh, son personas normales, yo lo veo así, que buscan justamente una autonomía y una mayor libertad en cuanto a su propia economía, a sus propias oportunidades y que el propio gobierno está opacando eso. Y entonces es interesante cómo las sociedades populares
a lo largo de la historia han establecido su propio camino y nos han permitido justamente que Ecuador vaya evolucionando, pero es una historia que no se cuenta aquí en Ecuador y que lamentablemente muchas personas juzgan a las personas indígenas por eso mismo, por, por simplemente ser ellos y los cuestionan. Entonces es como una narrativa muy compleja y yo creo que para trabajarlo está en un futuro, en un proyecto artístico de investigación, hay mucho de dónde agarrar y de dónde investigar. Y yo creo que se empieza justamente dialogando desde qué lugar se está contando la historia, porque no es lo mismo contar la historia desde una persona que trabaja del campo, una persona que toda su vida ha estado cultivando para poder transportar ciertos alimentos a la ciudad, que una persona que siempre estuvo en procesos privilegiados. Entonces, creo que es importante eso justamente del arte y de cualquier persona que le interese justamente cuestionar estas problemáticas de poder que existen. Es importante hablar desde una narrativa no central, sino también desde otras narrativas de las cuales enfrentamos social y culturalmente. Yo creo que en Colombia y en cualquier otro lugar del mundo igual existen problemas sociales, tal vez no de la misma magnitud, pero sí que existen problemas muy marcados en cuanto a etiquetas, a sociedades, a poblaciones indígenas o no. Les siguen, sigue existiendo malas prácticas, malos diálogos y yo creo que es importante dialogar. Y yo creo que en un futuro a mí me gustaría hacer una investigación justamente de estos espacios. Así para contar un poco, mi abuelito viene justamente de ese lugar donde celebran la Mama Negra, que es de la Tacunga. Mi abuelito nació ahí, pero se fue a vivir en otros lugares de Ecuador. Entonces, yo de primera mano tengo familiares que trabajan en el campo, que cultivan, que salen al mercadito a vender sus frutas, tienen su ganado. Entonces, para mí es importante justamente hablar desde estos espacios que también nos circundan y nos pertenecen, pero más que pertenecernos, somos parte de ellos y eso es importante, no ocultar esa historia, sino dialogarla y ver qué otras narrativas se puede generar desde la solidaridad y la empatía, ¿no? Entonces, eso me gustaría seguir explorando a la futura, así que muchas gracias, Melissa, por tu intervención y espero que puedas ir a Ecuador de nuevo y rodearte de ese lugar tan bonito. Me encantaría ir a Colombia también algún día. Sí. Sí, sí, justo hablábamos con Nebraska y pues digamos que todo esto es como un pequeño abrebocas y creo que, claro, esta charla contigo ya se siente la experiencia que hemos tenido en las otras charlas que hemos ido aprendiendo y viendo cosas. Entonces hemos podido hablar de más temas y más asuntos y más interacción con las personas que están participando. Pero también digamos que parte de un sueño que nosotros tenemos es poder eh, hacer estos encuentros, ¿no? Poder, ojalá Gobernación de Boyacá, si nos está escuchando, si ya se ha llegado a este punto de la grabación, empezamos a pensar cómo poder enriquecer la experiencia de los artistas locales con la participación de artistas internacionales como tú, que estás tan cerca, pero también que tienes un nivel tan maravilloso y una experiencia tan grande a tu corta edad, pero también los amigos españoles y podamos hacer esos encuentros acá, que como te das cuenta, aunque podamos, digamos, agrandar un poco la charla, siempre hay cosas que estoy seguro que en una residencia tuya en Boyacá nos permitiría que nos compartieras de una manera más profunda todo lo que tú estás haciendo. Laura, quisiera hacer un comentario y te la voy a pasar el micrófono. Bueno, no, es una cosa muy pequeñita y es acerca de tu exposición sobre las urracas de Neula, porque, bueno, creo que no lo mencionaste y pues con los contares porque es como una experiencia
justo con no humanos, sino con otros seres también españoles. Entonces, que nos contaras un poquito de qué se trató. Gracias, gracias. Sí, Boris, ojalá algún día poder ir y bueno, gracias Laura por esa pregunta que se me estaba pasando también en el trabajo de las urracas. Allá en Madrid me interesó también encontrar que otras conversaciones, como les decía, podríamos entablar, no solo desde especies o personas de similares desde el lugar en el que logramos venir, sino que de otros espacios o otros territorios. En mi caso, yo llegué a Madrid y me topé con un ave que yo nunca había visto en mi vida. No sé si les pasó a ustedes. Me topé una urraca y es una especie de, es como un primo lejano de un cuervo, pero tiene ciertos colores vibrantes, porque tiene unas alas azules increíbles, un pecho blanco hermoso. Entonces, yo creo que ella fue mi primera amiga realmente ahí, porque en la ventana de mi habitación yo solía dejar nueces, solo con la intención de saber si es que algún rato yo iba a, a toparme algún animalito, y me topé con una urraca. Y para mí fue sorprendente toparme con esta ave porque yo nunca la había visto. Entonces, se hizo una conversación silenciosa donde yo cada mañana a las 10 de la mañana específicamente dejaba nueces en mi ventana y yo la esperaba para sacarle fotografías. Entonces, esas fotografías se convirtieron en un diario visual y las pude exponer en una galería ya en Madrid, en Espacio Nébula. La expuse en una muestra colectiva con otros artistas increíbles de España y me encantó justamente realizar esa conversación. Fue una conversación, como les decía, silenciosa. La urraca en algunos momentos sentía que me miraba, yo la miraba, me compartía sus experiencias. Era la misma urraca, yo sé que sí, porque tenía una especie de lastimado en su piquito. Entonces llegó un punto de poder conocerla, ¿no? Pero también conocer la lectura de las personas de ahí hacia la urraca, porque las personas de ahí me mencionaban que la urraca no la quieren porque es una ladrona, porque se roba perlas, se roba dinero, y usualmente a las personas chismosas de allá de Europa las llaman urracas. Entonces, yo era como la chica encantada de esa ave, pero había una persona al lado mío que me decía, ¿cómo te puede gustar esa ave? Es muy fea. Entonces era como muy interesante eso, ¿no? Y bueno, gracias Laura por hacerme acuerdo de esa ave. No, pues yo creo que, no sé si hay alguna última pregunta para ya terminar. Eh, pero no, pues te quiero dar un montón las gracias y sí, tenemos que ver también cómo es generar estos espacios de encuentro y de confabulación, ¿no? De colaboración también. Eh, sí siento que un poco la experiencia que nosotros tuvimos allá es un privilegio. eh, el haber podido como compartir entre otros artistas latinoamericanos, no sé, como es loco, ¿no? Tener que viajar a un lugar tan distante para encontrarnos entre hermanos, ¿no? Ujú. Pero bueno, estamos cerca y ojalá vamos a encontrar rápidamente formas de circular. Bueno, porque nos dice Melissa que muchísimas gracias por la maravillosa conversación. Creo que estuvo muy ameno y no sé si quisieras contarnos algo más o algún mensaje con respecto a al paro que tú nos estás contando, alguna conciencia, algún gesto, no sé. Sí, bueno, no, primero agradecerles a ustedes por este espacio. Se alargó un poquito la conversación, pero eso es lindo porque cuando existen estas oportunidades hay que aprovecharlas al máximo, y es algo que les agradezco mucho a ustedes por darme esta oportunidad, a Nodo también por generar estos encuentros. Ojalá en algún momento pueda ir a Colombia, es algo que lo tengo muy pendiente, también porque siento que es un país muy rico, muchas cosas que me encantaría aprender de ahí, conocer. Entonces, espero poder ir pronto y bueno, si es que algún rato sale algo ahí,
les estaré comunicando y vamos generando como una sinergia bonita. Y gracias por la invitación y gracias por esta conversación a todos los participantes que estuvieron hasta este punto. Muchas gracias. Y con respecto a a lo que está sucediendo, pues bueno, un mensaje que yo quiero dar es solo que aprendamos a, a, a cuestionarnos lo que les decía antes, desde qué narrativas estamos hablando, desde qué lugar estamos hablando, porque es muy fácil hablar desde una comodidad y es muy fácil hablar desde un sentido privilegiado, porque no hay que mentir, estamos en un lugar privilegiado, pero hablar también desde otros lugares que no están tan beneficiados, otras sociedades que tienen que día a día salir a vender una fruta para poder tener que comer, es importante justamente cuestionar de quién realmente es el problema o qué procesos están existiendo ahora para que ese problema exista y no existan las mismas oportunidades para todos y todas. Y bueno, eso. Realmente les agradezco mucho de nuevo. Próximamente igual voy a hacer una exposición en España, en la Galería Ponce Robles, en Madrid. Entonces, si están por España, alguno de ustedes, o bueno, si me siguen en redes sociales, podemos generar como ahí también un hilo para seguir conversando. Pero les quería invitar a esa exposición que va a ser en enero y febrero del año que viene. Entonces, voy a estar muy contenta de poder compartir esos procesos porque es justamente una rama más de esta investigación que vengo tratando. Y bueno, más que nada, gracias de nuevo por la oportunidad y espero poder seguir compartiendo con ustedes y asimismo escuchándolos y aprendiendo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, eh, Nebraska. ¿Cómo apareces en Instagram? ¿Cómo es cómo te busca la gente en Instagram? En Instagram yo estoy como Nebraska con K.F.E. Entonces, em, me pueden seguir, igual vamos compartiendo información y eso. Muchas gracias. Vale. Vale, muchísimas gracias, Nebraska. Un gusto siempre hablar contigo. Bueno, pues bienvenida acá siempre que quieras. Están las puertas abiertas para ti. Y bueno, acá te presentaré unas amigas avispas cuando vengas y estaremos hablando sobre el asunto. Después te comento un poco de qué se trata. Pero bueno, encantada siempre de escucharte y bueno, muchos éxitos. Y bueno, seguimos en contacto. Igual, gracias a ustedes. Cuando vengan a Ecuador, igual son igual de bienvenidos. Y muchas gracias.